Y las alteraciones de la misma. ¿En qué consiste la coagulación sanguínea? La coagulación sanguínea es el proceso por el que la sangre líquida pasa a convertirse en coágulos de sangre semisólidos. Este proceso ayuda a evitar que se pierda sangre al dañarse los vasos sanguíneos. Cuando un vaso sanguíneo se daña, las pequeñas partículas de la sangre denominadas plaquetas forman inmediatamente un tapón en la zona de la lesión. Poco después, las proteínas sanguíneas denominadas factores de coagulación responden en forma de compleja cascada a fin de fortalecer el tapón de plaquetas. Posteriormente, la herida se cicatriza y el tapón de plaquetas se descompone. ¿Qué son las alteraciones de la coagulación? Normalmente, si se lastima, su cuerpo forma un coágulo de sangre para detener la hemorragia. Para que la sangre coagule, el organismo necesita células llamadas plaquetas y proteínas, conocidas como factores de coagulación. Si tiene un trastorno de coagulación, significa que no tiene suficientes plaquetas o factores de coagulación, o estos no funcionan como deberían. Los problemas de coagulación pueden ocurrir por otras enfermedades, como enfermedades hepáticas severas o falta de vitamina K. También pueden ser hereditarios. Alteraciones de la coagulación. Ejemplos. Defectos adquiridos de la función plaquetaria. Los defectos adquiridos de la función plaquetaria son afecciones que hacen que los elementos de la sangre necesarios para la coagulación, llamados plaquetas, no trabajen apropiadamente. Este término adquirido significa que estas afecciones no están presentes al nacer. Defectos congénitos de la función plaquetaria. Estos son afecciones que previenen que los elementos en la sangre que forman coágulos, llamados plaquetas, trabajen a como deben hacerlo. Congénito quiere decir presente desde el nacimiento. Los defectos congénitos de la función plaquetaria son trastornos hemorrágicos que causan una reducción de la función de las plaquetas. Las personas con estos trastornos generalmente tienen antecedentes familiares de un trastorno hemorrágico. Coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada o coagulopatía por consumo se define como una alteración secundaria a un proceso subyacente que puede ser aguda o crónica y que se caracteriza por una activación anormal del mecanismo de coagulación, generación de trombina a nivel de la microcirculación, consumo de plaquetas y factores de la coagulación y activación del mecanismo de fibrinólisis que llevan al paciente a un estado crítico en el que coexisten trombosis microvascular y hemorragia clínica. Deficiencia del factor 2 de coagulación. Es un trastorno provocado por una falta de una proteína llamada protrombina en la sangre. Esto lleva a problemas en la coagulación de la sangre. La protrombina también se conoce como factor 2. Cuando usted sangra, sucede una serie de reacciones en el cuerpo que ayudan a que se formen coágulos. Este proceso se denomina cascada de la coagulación. Involucra proteínas especiales llamadas factores de coagulación. Usted puede tener una mayor probabilidad de sangrado excesivo si falta uno o más de estos factores y si no están funcionando como deberían. La protrombina o factor 2 es uno de estos factores de coagulación. Deficiencia del factor 5 de coagulación. La deficiencia de factor 5 es un trastorno hemorrágico hereditario provocado por un problema con el factor 5. Debido a este defecto, ya sea por la deficiencia del factor 5 o un mal funcionamiento del mismo, la reacción de coagulación se interrumpe prematuramente y el coágulo sanguíneo no se forma. Hemofilia tipo A. La hemofilia A adquirida se manifiesta con un déficit de factor 8 en individuos con hemostasia previamente normal. Es debida a la producción de anticuerpos contra el factor 7. Hemofilia tipo B es un trastorno hemorrágico hereditario causado por una falla del factor 9 de coagulación de la sangre. Sin suficiente cantidad de este factor, la sangre no se puede coagular apropiadamente para controlar el sangrado.
Hemofilia tipo C, deficiencia del factor 11. La deficiencia del factor 11 es también conocida como hemofilia C. Es el más frecuente de los trastornos hemorrágicos poco comunes. Las personas con déficit del factor 11 generalmente presentan síntomas leves y, de hecho, algunas personas podrían no presentar ningún síntoma. La frecuencia y/o gravedad de los síntomas no guarda relación entre la cantidad deficitaria del factor 11 en la sangre de una persona. Algunas personas con una deficiencia leve de factor 11 pueden presentar episodios hemorrágicos graves. Enfermedad de von Willebrand. Trastorno hemorrágico ocasionado por bajos niveles de proteína de la coagulación en la sangre. La enfermedad de von Willebrand suele ser hereditaria, aunque en algunos casos poco frecuentes puede aparecer más tarde. Los síntomas incluyen sangrado recurrente y prolongado de la nariz, sangrado de las encías, mayor flujo menstrual y sangrado excesivo en el caso de un corte. El tratamiento consiste en detener o evitar los episodios de sangrado, por lo general mediante el uso de medicamentos. ¿Qué síntomas presentan las alteraciones? Los síntomas de los trastornos de coagulación dependerán del trastorno hemorrágico en sí y de la gravedad del caso. Normalmente estos incluyen sangrado en articulaciones y músculos, hematomas que aparecen fácilmente, sangrado intenso, sangrado abundante durante la menstruación, hemorragias nasales que no pueden detenerse, sangrado excesivo durante las operaciones y sangrado en el cordón umbilical tras el parto. Causa de la coagulación o por qué se reduce. En la coagulación normal de la sangre intervienen plaquetas y hasta 20 proteínas plasmáticas distintas, que son los factores de coagulación. Estos interactúan con otros químicos para formar la fibrina, una sustancia que detiene el sangrado. Cuando faltan algunos factores de coagulación o están bajos, puede haber problemas, impidiendo el correcto taponamiento de la hemorragia. Algunos de los trastornos de coagulación tienen una causa hereditaria, pero otros se pueden desarrollar por enfermedades como deficiencia de vitamina K, enfermedad hepática grave, tratamientos que utilizan medicamentos anticoagulantes o uso prolongado de antibióticos. ¿Se pueden prevenir? La prevención depende del trastorno de la coagulación específico. El experto en hematología será quien se encargue del estudio previo y diagnóstico para poder observar si puede prevenirse. ¿En qué consiste el tratamiento? Aunque el tratamiento depende del tipo de trastorno de la coagulación, puede incluir reposición del factor de coagulación que sufre déficit, transfusión de plasma fresco congelado y transfusión de plaquetas. Muchas gracias por su atención. A continuación están las fuentes bibliográficas y este trabajo fue elaborado por la mesa número 7. De los integrantes son Judith Velázquez Méndez, Cielo Ruiz Gómez, Raquel Chávez Luna, Stacy Cruz Arenal, Kenia Herrera Rodríguez y una servidora, Michaelin Gil Fabián.